Les saludamos en el nombre precioso de Jesucristo. Dice el Salmo 145, clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Él es grande en misericordia. Estamos a través de su programa Arequipa en Comunión. Saludamos también al reverendo Josué Ascarruz, a su amada esposa, la sierva Edith Asensio, gloria a Dios. Y también vamos a tomar esta parte que es compartir la palabra de Dios en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a ir al capítulo 12 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Vamos a compartir estos versículos. Que Dios nos bendiga de una forma especial. Amén. Leemos entonces el capítulo 12, versículo 1 en adelante. La palabra de Dios dice así: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero ¿qué dice el verso 5? Pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Amén. Vamos a orar. Padre de Dios amado, gracias te damos, Señor, la bendición que tú nos das en este día de estar reunidos en tu casa, el poder recibir nuevas fuerzas, Dios mío, ser edificados por tu palabra, esperando que tu Espíritu Santo haga la obra en el nombre de Jesús. Gracias, Dios, te lo pedimos, te lo imploramos en esta hora. Gracias, Dios. Amén y amén. Dios le bendiga, hermanos. Pueden tomar asiento. Estamos considerando el estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles. Amén. Estamos aquí, este es el segundo tratado. El primer tratado es el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas, y este es el segundo tratado, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el primer tratado, dice el capítulo 1 de los Hechos, verso número 1, dice: en el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando estamos hablando del primer tratado del Evangelio de Lucas, allí el propio Lucas dice: hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quiere decir que si usted quiere saber lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, tiene que ir al libro de Lucas. El Evangelio de Lucas muestra todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Cuando nosotros estudiamos el libro de Lucas, encontramos entonces todo lo que Jesús hizo. En este primer tratado encontramos ahí que se habla del llamado del apóstol Pedro. En el segundo tratado, que es el libro de los Hechos, también se habla del ministerio del apóstol Pedro. En el primer tratado, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 5, allí dice que el Señor Jesucristo tomó la barca prestada. Pedro le cedió su barca y entonces fue ahí que el Señor comenzó a dar el mensaje, la palabra, pero luego que dio el mensaje, luego dice que el Señor le dijo a Pedro: boga mar adentro y echa tus redes. Pedro le dijo al Señor: hemos estado pescando todo el día y no hemos pescado nada, pero en tu nombre echaré las redes. Mire, cuán importante es hacerlo en el nombre de Jesucristo. Y dice: en tu nombre, y dice la palabra
que la cantidad de peces que comenzaron a tomar las redes era tanta que se necesitaron 2 barcas para poder llenar de tantos peces. Cuando Pedro vio esto, el apóstol Pedro, amén, dice que cayó de rodillas y dijo: apártate de mí, Señor, porque soy pecador. Pedro, amén, vio la gloria de Dios allí. El Señor entonces le dijo a Pedro: Pedro, no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Este es el relato en el primer tratado del Evangelio de Lucas. El segundo tratado, que es el libro de los Hechos de los Apóstoles, allí sigue, amén, el ministerio del apóstol Pedro. En el primer tratado está el llamado del apóstol Pedro. Vamos a continuar entonces. Ahora vamos a hablar en este segundo tratado, o en el libro de los Hechos. Vemos a Pedro en el cumplimiento de las palabras de Cristo, ¿no? Cristo lo llama a ser un pescador de hombres en el primer tratado, en el Evangelio de Lucas. En el segundo tratado, que es el libro de los Hechos, se cumple la palabra cuando Pedro, en el primer sermón, en Pentecostés, dice que da la palabra y hay una gran cosecha de almas. Pedro es el pescador de hombres. 3,000 judíos se convierten al cristianismo. Luego Pedro, en ese llamado que el Señor le ha hecho, dice que Pedro, gloria a Dios, ora por un hombre paralítico, amén, de nacimiento. Y el apóstol Pedro dice que ora y le dice: en el nombre de Jesús, levántate y anda. Ese hombre se levantó, amén, y comenzó a andar. Así que se agolpó una gran multitud en la puerta del templo, y es ahí donde Pedro da un mensaje a esa gran multitud, porque estaban impactados por el milagro que se hizo en este paralítico, ya que todo Jerusalén conocía que este hombre nunca había caminado, era paralítico de nacimiento, y el Señor hizo el milagro ahí. Así que Pedro predicó, el paralítico estaba al lado de Pedro y Juan, y en ese mensaje dice la palabra que se convirtieron 5,000. Eso no es un pescador de hombres, el apóstol Pedro. Este llamado que el Señor le hizo, mire, en el primer tratado, en el Evangelio de Lucas, ahí le dijo: serás pescador de hombres. Y en el libro de los Hechos encontramos que Pedro también está pescando, no peces, porque Pedro era pescador, ahora está pescando hombres. Están siendo salvados. Pedro se ha convertido en un instrumento en las manos de Dios. En el estudio que hemos hecho en el libro de los Hechos, en el capítulo número 9, verso 32, vimos también a Pedro en Lida, y fue allí que un hombre llamado Eneas, que también estaba paralítico hace 8 años, Pedro fue allá a Lida, oró por Eneas, y este hombre recobró la salud, se levantó. Quiere decir que si usted tiene fe en el nombre de Jesús, Dios puede obrar en esta hora. Dios puede recobrar la salud si ha perdido la salud. Usted tiene que confiar que no es en el nombre de una religión, no es en el nombre de un hombre, es en el nombre de Jesús. Pedro entonces en Lida, hermano, Dios lo usó y en el nombre de Jesús sanó este hombre llamado Eneas. Luego de ahí, Pedro va a Jope, y en Jope Pedro va a ser usado, amén, en la vida de una mujer, de una discípula llamada Dorcas. Esta discípula había muerto, y sabe que Pedro va a orar por ella para que el Señor traiga un milagro mayor, o sea, una resurrección. Yo le pregunto, ¿el Señor ha cambiado? ¿El Señor ha cambiado? El Señor es el mismo, ayer y hoy, por los siglos de los siglos. ¿Sabe qué sucede? Es que el Señor dijo: cuando yo venga a la tierra, hallaré fe. El problema es que hoy día se toma el púlpito,
se puede dar cualquier cosa, pero lo que Dios quiere es que se exponga su palabra, y la fe viene por oír la palabra de Dios, hermanos. No hay otra manera de que usted pueda llenarse de fe si es que usted no escucha la palabra. Y vemos aquí entonces que el apóstol Pedro en Lida, Dios lo usa, y en el nombre de Jesús se levanta Eneas. En Jope dice que Dorcas, aquella discípula, fue sanada, no fue sanada, sino fue resucitada. Amén. Y el Señor hizo un milagro ahí. Pero en el mismo Jope hay algo que Pedro va a contar, y es que él tiene una experiencia. El apóstol Pedro tiene una visión en ese puerto llamado Jope, y es una visión, un llamado a que Pedro vaya a los gentiles. Él, como judío, él no podía contaminarse con un gentil. Sin embargo, el Señor tuvo que hablarle a Pedro por una visión, y a través de esa visión le muestra un lienzo o una sábana y animales inmundos. Y así que esa voz le dice a Pedro: mata y come. Y Pedro dice: nada inmundo he comido yo. Como judío, los judíos no podían comer carnes inmundas. Pero nuevamente esa voz le dice: Pedro, mata y come. Y Pedro se resiste en esa visión, y le dice el Señor: no llames inmundo o común lo que yo he limpiado. Santo es el Señor. Y sabe que esta experiencia que él tiene en Jope le afirma, amén, a que él vaya a la casa de un gentil. Él, como judío, jamás entraría en la casa de un gentil. Los gentiles, ¿quiénes son? Los que no son judíos, todas las naciones que no son judías. Pero entonces Pedro termina esa visión, está en la azotea, y de pronto le tocan la puerta, y eran dos siervos del centurión, de un centurión romano llamado Cornelio. Y estos dos siervos eran gentiles. Y Pedro, hermano, le habla el Espíritu Santo y le dice: Pedro, no te niegues a ir con ellos. Y así que Pedro viene, baja, los hospeda, y al día siguiente se va con ellos, amén, a Cesarea, a la casa de Cornelio. Pedro, humanamente, como judío, nunca hubiera ido a la casa de Cornelio. Pero fue Dios, hermanos, amén. Fue el trato de Dios en su vida que hizo que Pedro, gloria a Dios, no continuara con sus prejuicios, amén, porque realmente un judío nunca se acercaba a un gentil, ni lo saludaba, menos entraría a su casa a comer o a reunirse con ellos. Pero Pedro fue, y entonces encontramos a Pedro que en la casa de Cornelio, amén, el Señor derramó el Espíritu Santo, y el Señor bautizó con el Espíritu Santo a ese grupo de hombres y mujeres que eran gentiles. Amén, hermanos. Allí Pedro, siendo usado en su ministerio, vemos el fruto de ese llamado, gloria a Dios. Pero también el llamado a servir a Dios trae padecimientos. No solamente es el llamado, amén, a adorarle cuando todo marcha bien, sino también cuando vienen los problemas, cuando viene la persecución. Y hoy lo que vamos a compartir es el capítulo 12, verso número 1. Y ahí dice, en el verso número 1, dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles. El rey Herodes, este era Herodes el Grande, Herodes Agripa I. Herodes Agripa es este hombre era el que gobernaba toda esa región en Jerusalén. Y entonces dice que este rey echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Herodes Antipas, su tío, había juzgado a Jesús. Sé que en la historia hubo varios Herodes, no eran los mismos, ¿no es cierto? Pero Herodes Antipas juzgó a Jesús. Herodes Agripa, este era el Herodes que persigue a la iglesia,
Y ahí dice la palabra, vamos a ir al verso número 2, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Empieza la muerte de los mártires. En Hechos de los Apóstoles, en este libro, estamos viendo la persecución que empezó por el Sanedrín judío. Quiere decir que la persecución primero empieza por los religiosos. Amén. Luego, el primer mártir de la iglesia dice es Esteban, el primer mártir. Aquí la persecución de Herodes es una persecución política, y el primer mártir será un apóstol de Jesucristo, este apóstol llamado Jacobo. Gloria a Dios, amén, que muere. Y aquí encontramos y vemos, hermano, el padecimiento. La iglesia está siendo perseguida, amén. Siempre sucedió eso. Por eso, si nosotros queremos, amén, poder decir, yo voy a servir a Dios, yo voy a seguir a Cristo, pero sin padecimientos, sin problemas, sin nada de esto, entonces le estaríamos diciendo, amén, no, ese evangelio no es así. El evangelio de Cristo es un evangelio de poder, de señales, de milagros, pero también de padecimientos. El apóstol Pedro fue llamado a ministrar, a predicar esta palabra. Pero aquí vemos que esto dice, la muerte de Jacobo, hermano de Juan, agradó a los judíos. Ahora encontramos que habían 3 apóstoles que eran los más cercanos a Cristo. ¿Quiénes eran? Pedro, Jacobo y Juan. Estos eran los 3 más cercanos. Pedro, más adelante, va a morir crucificado de cabeza. Amén. Juan va a ser desterrado en la isla de Patmos. Ese es otro apóstol. Y Jacobo muere en manos de Herodes. Aquí vemos la muerte de varios de los apóstoles. Y vamos a ver aquí, gloria a Dios, que los apóstoles, hermano, comenzaron a experimentar también la persecución. El versículo 3, mire lo que dice en el capítulo 12. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Esto parece agradó a los judíos. El poder haber dado muerte a Jacobo, un apóstol de Jesucristo. Entonces Herodes, como quería agradar a los judíos, porque Herodes, como político, como gobernante, quería tener el favor de los judíos. Esto agrada a los judíos, el que persigan a la iglesia, el que den muerte a los apóstoles. Entonces tomó a Pedro, dice, prendió a Pedro, y eran los días de los panes sin levadura. Verso 4, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía sacarles al pueblo después de la Pascua. Pedro está custodiado por 4 grupos de 4 soldados cada grupo. ¿Cuántos soldados estaban custodiando a Pedro? Le pregunto. ¿Sabes cuántos eran? 16 soldados custodiando a Pedro. La pregunta era, ¿tan peligroso era Pedro? Bendecido el nombre del Señor. Tan peligroso era Pedro que le pondrían 16 soldados para que lo guarden. ¿Por qué tanta seguridad? Gloria a Dios, amén. ¿Qué le vino al pensamiento a Herodes para poder ponerle 16 soldados a Pedro? Y sabe, la Biblia dice en los capítulos anteriores, en el capítulo 5, que el Sanedrín judío puso en la prisión a los apóstoles, y cuando estaban presos ellos, eso fue en el capítulo 5 de los Hechos, sucedió, amén, que puesto en la cárcel, el Señor envió a su ángel, y ese ángel les abrió las puertas, y los apóstoles salieron. Yo no sé si el Sanedrín judío le informó a Herodes, amén, lo que había sucedido anteriormente, pero ahora Herodes está asegurando
de que Pedro no salga. Amén. Humanamente, hermanos, hay situaciones en las cuales no hay salida. Humanamente, Pedro no podría salir de esta prisión. ¿Por qué? Porque estaba custodiado por 16 soldados. No había forma que salga. Y así, en la vida cristiana, a veces estamos enfrentando situaciones donde no hay un camino, no hay una salida al problema que usted enfrenta. Usted no ve por ninguna parte una salida, pero aquí vemos que en el peor momento en que Pedro está viviendo esta experiencia, amén, humanamente él no iba a salir, sino después de la Pascua. Herodes lo iba a sacar después de la Pascua para sentenciarlo a la pena de muerte a Pedro. Ya murió Jacobo y el siguiente apóstol que iba a morir era Pedro. Amén. Mire, qué importante es estudiar la Biblia, el libro de los Hechos. A veces esto nos lleva a entender realmente cuál fue el ministerio de los apóstoles. Amén. Dice el verso número 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel. Pero ¿qué dice el verso 5? Pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. ¿Cuántos alaban al Señor? La iglesia hacía oración sin cesar por él. Ya la iglesia estaba orando. ¿Sabe por qué? Porque ellos estaban viendo cómo la persecución se ha levantado. El Sanedrín judío se ha levantado contra la iglesia. Herodes se está levantando contra la iglesia. Ha dado muerte a un apóstol llamado Jacobo. Ahora Pedro está preso y la iglesia está orando. Hay que orar. A veces queremos que Dios intervenga, pero sin oración. Amén, gloria a Dios. Que Dios intervenga sin pagar el precio. Que Dios pueda responder, pero no estamos dispuestos a ayunar. No estamos dispuestos a pagar el precio, pero queremos que Dios intervenga. ¿Cuántos quieren que Dios intervenga? Queremos que Dios intervenga, hermanos. Pero mire acá, vemos que la oración era hecha por la iglesia. El verso 5, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. El libro de Efesios capítulo 6, verso 18 nos dice: orando todo el tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu por todos los santos. Orando en todo tiempo, en todo momento. Hoy más que nunca debemos estar orando. ¿Por qué le digo? Porque hay una opresión muy grande. Amén. No solamente hablamos de esta pandemia y de este problema que ha atacado el cuerpo y ha afectado la salud física, sino también hay otra afectación, la salud mental. ¿Está escuchando? El enemigo ha comenzado a querer tomar ventaja no solamente en el problema físico, sino en el problema espiritual. Por eso nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernadores, contra huestes de maldad. Hoy más que nunca tenemos que orar. Amén, como la iglesia estaba orando aquí, dice sin cesar. Y cuando la iglesia ora, vemos cómo Dios va a responder a la oración. Aquí encontramos la liberación sobrenatural, cómo Dios va a intervenir a partir del verso 6 al versículo 10. Capítulo 12. Miren lo que dice la palabra. Y cuando Herodes le iba a sacar, dice, iba a sacar a Pedro, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre dos soldados. ¿Qué más? Sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Imposible que pudiera salir Pedro de esta prisión. Amén. Dice, dos soldados sujetos con dos cadenas. O sea, Pedro estaba encadenado a los soldados. O sea, las cadenas que sujetaban a Pedro estaban sujetando a los soldados. Y habían 16 soldados, imagínense.
Cuando uno lee esta parte de la Biblia, si no conoceríamos más allá qué sucedió con Pedro, pues nuestra forma de ver las cosas aquí sería: Pedro fue martirizado, Pedro murió, gloria a Dios, amén, como un mártir. Pero la historia sigue. ¿Y qué dice el verso 7? He aquí que se presentó un ángel del Señor, amén, y una luz resplandeció en la cárcel. Se presentó un ángel del Señor. Los ángeles son mensajeros de Jehová. Gloria a Dios, amén. Así como le digo que hay una opresión, que hay un ataque en el mundo espiritual por gobernadores, por ángeles caídos, por principados, por gobernadores de las tinieblas, también hay ángeles que están a favor de su pueblo. Hay ángeles que pelean nuestras batallas. ¿Cuántos alaban al Señor? Hay ángeles, amén, que son ministros, llama de fuego a favor de la iglesia. Por eso acá la palabra dice que un ángel del Señor se presentó en esa prisión. Una luz resplandeció en la cárcel. Tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. ¿Cómo se podían caer las cadenas de las manos si eso estaba sujeto? Solamente Dios puede romper cadenas y ataduras que humanamente no se puede. Amén. Hay quienes tienen ataduras en su mente, en su alma, tienen adicciones, tienen problemas que ni la psiquiatría, ni la psicología, ni nadie puede resolver eso. Pero ¿sabe qué? Esto que era imposible, estas cadenas cayeron, dice, estas cadenas, amén, dice, fueron cayendo de las manos de Pedro. Y le dijo: levántate. El verso 8, y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Levántate, gloria a Dios, amén. No sigas bajo esa opresión, bajo esas cadenas. La voluntad de Dios no era que Pedro esté allí encadenado, atado, allí. No, levántate, gloria a Dios, cíñete y sigue adelante. La voluntad de Dios es esa, amén. Cíñete. Y le dijo: envuélvete, verso 8, en tu manto y sígueme. Verso 9. Saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que el ángel hacía, sino que pensaba que era una visión. Versículo 10. Y habiendo pasado la primera, la segunda guardia, dice, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Tremendo. ¿Cuántos alaban al Señor? Lo cual se abrió por sí misma. Y salidos, pasaron la calle. Y luego el ángel se apartó de ellos. Amén. O de él. Esta fue una liberación sobrenatural. Para que un hombre o una mujer salga de las tinieblas a la luz, tiene que haber una intervención sobrenatural. Amén. Y Dios lo ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos alaban al Señor? Porque Dios nos trasladó de las tinieblas a la luz. Hoy día la luz del Espíritu Santo ilumina nuestra mente. Por eso podemos ver que sí hay esperanza. En medio de esta crisis hay quienes han perdido la esperanza. Están oprimidos, están afligidos, están desesperados, están consumiendo sedantes, tienen insomnio, no pueden dormir. Les ha afectado. Pero quiero decirles, hermanos, que el Señor sigue ejerciendo poder. El poder de Dios es tan grande que aquí vemos cómo esta puerta de hierro se abrió. Daban a la ciudad y Pedro salió. ¿Cómo podría Pedro haber salido de esta prisión con 16 soldados? Le pregunto. ¿Qué pasó con los 16 soldados? Se durmieron
Amén. ¿Qué sucedió con estos hombres que custodiaban a Pedro? No lo sabemos. Lo que sí la Biblia dice que Pedro salió y ellos no pudieron hacer nada. Versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. O sea, Pedro testifica: Dios ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes. Amén. El ángel de la muerte puede estar por ahí, ¿no? El ángel caído puede estar por ahí acechando, tratando de matar, robar, destruir. Pero el ángel de Dios también está por ahí. Alabanza al nombre del Señor. El ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y lo defiende. Amén, hermanos. Verso 12. Y habiendo considerado esto, llegó a la casa de María, la madre de Juan, al que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. En la casa de María estaban orando. La casa de María era madre ¿de quién? De Juan Marcos. Y en su casa había una reunión. Las casas en este tiempo eran iglesias. Amén. En este tiempo de los Hechos de los Apóstoles, casas eran iglesias. Y aquí, en esta casa, estaban reunidos, orando. Versículo 13. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, dice, no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba en la puerta. Esa muchacha llamada Rode dice que de tanto gozo no le abrió la puerta a Pedro. Pedro estaba en una prisión, pero mire, tanto el gozo, ¿no? Y Dios quiere eso, que usted experimente el gozo. Cuando vea el milagro patente, la respuesta de parte de Dios. Amén, hermanos. Hoy Dios lo puede hacer, mire. Y dice que no le abrió la puerta, el verso 15. Y ellos le dijeron: estás loca. Pero ella aseguraba que era así. Entonces ellos decían: seguramente es su ángel. No creemos que sea Pedro. Amén. Mas Pedro persistía en llamar la puerta. Persistía en llamar. Verso 16. Y cuando abrieron, le vieron y se quedaron. ¿Cómo se quedaron? Atónitos. No podían creer cómo Pedro podía estar libre. Alabanza al Señor, amén. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. ¿Lo creemos o no lo creemos? Es posible para Dios. Esto es lo que produce fe en nuestro corazón. Amén, hermanos. Cuando usted va a la Biblia, a la fuente, usted va a producir fe en su corazón. Verso 17. Pero él, dice, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel. Y dijo: haced saber todo esto a Jacobo, a los hermanos, y salió y se fue a otro lugar. Luego el relato bíblico dice en el Hechos 12, verso 18, luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Los soldados ni se enteraron cómo Pedro salió de esa prisión. Recuerde que fueron 16 soldados que estaban custodiando a Pedro, pero estos soldados ni siquiera se dieron cuenta cómo Pedro salió de esa prisión. Salió de una forma poderosa y sobrenatural. Verso 19. Herodes, habiendo buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Herodes dio muerte a los soldados que custodiaban a Pedro. Y también a Pedro le iba a dar muerte, pero Dios no lo permitió. Alabanza al nombre de Jesús. Amén, hermanos. Dios no le permitió. Verso 21. Un día señalado, Herodes estaba vestido de ropas reales y se sentó en el tribunal y arengó. Herodes se sentó en el tribunal y arengó.
¿Sabe qué dijo Herodes? Y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. Bueno, Herodes se sentía Dios. Y el pueblo decía, voz de Dios y no de hombre. Y al momento, verso 23, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio gloria a Dios y expiró comido de gusanos. ¿Sabe por qué Dios lo hirió? Porque Herodes no le dio gloria a Dios. Murió, cayó muerto, expirado de gusanos. Un ángel del Señor hirió ¿a quién? A Herodes. Y un ángel del Señor libertó al apóstol Pedro. Gloria a Dios, amén. Pero la palabra, verso 24, la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Hasta ahí vemos el ministerio del apóstol Pedro. Amén, hasta el capítulo número 12, ya el capítulo 13 ya se va a centrar en el ministerio del apóstol Pablo. Vamos a estar de pie en esta hora y dar gracias a Dios por esta preciosa enseñanza que el Señor nos concede en este día. Amén. Vamos a orar entonces, levantamos nuestras manos. Señor amado, gracias te damos por la bendición que tú nos has dado en esta hora. Nuestra fe se ha fortalecido, nuestra fe se ha renovado. Gracias Dios, tú no has cambiado, tú eres el mismo Dios, Señor, que libertó a Pedro, que lo sacó de esa prisión. Las cadenas cayeron, la puerta de bronce se abrió de esa prisión, y aquel ángel fue enviado a esa prisión. Oh Dios mío, hoy tú no has cambiado, eres el mismo. Sigue obrando con tu poder, sigue obrando con tu Santo Espíritu. Gracias Dios mío por esta palabra, por todo lo que tú nos has dado. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos, te lo rogamos en esta hora. Gracias Dios, dale gracias al Señor. Gracias Señor amado, amén y amén. Gloria al nombre del Señor Jesucristo. Dios le bendiga, amén. Bendiciones en esta hora, amén.